capítulo 3. ¿Me puede leer, Yerko, el versículo 15? Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que los que somos perfectos, dice, esto sintamos. Y si alguna otra cosa sentís, dice el escritor, esto también os lo hará saber Dios, ¿no? Bueno, la palabra aquí perfecto no se refiere a alguien que sea perfecto, porque nadie es perfecto. El cristiano nunca llega a la perfección. Lo que sí podemos lograr es acercarnos mucho a Jesucristo. Podemos lograr que el Espíritu Santo copie mucho de la persona de Cristo en nosotros, pero nunca vamos a llegar a la perfección. Eso, la vida cristiana siempre, hasta que nos estamos muriendo, a veces estamos luchando con tentaciones, dificultades. Pero nosotros tenemos, en los que ya somos perfectos, aquí habla de los que ya somos maduros. Así que esto es para cristianos maduros. Todos debiéramos de tratar de llegar a la madurez, ¿ya? Y uno de los síntomas de una madurez es sentir. Fíjense, los sentimientos son tan engañosos, a veces nos apartan tanto de Dios, pero también los sentimientos lo hizo Dios, ¿ya? Y el correcto sentimiento es el sentimiento que nace de una obediencia a Dios. Por ejemplo, hay un mandamiento que dice: maridos, amad a vuestras esposas. Si el marido se dispone a reconocer sus errores, si el marido se dispone a ver que le falta mucho todavía para amar como Cristo amó a la iglesia, y si el esposo, como hemos estado viendo, se dedica a meditar a este tema, lo que el Señor ha hecho con él, comienza a dar pasos para amar, pero termina sintiendo en su corazón un sentimiento genuino de amor, ¿ya? Otro ejemplo, la Biblia dice que hay que salir y predicar el Evangelio, ¿ya? Eso cuesta mucho. Una vez un hermano decía que ni con una yunta de bueyes uno puede sacar a algunos hermanos a predicar para afuera. Yo sé que es difícil, ¿ya? Pero cuando un hermano sale, cuando un hermano deja parte de su tiempo para ir a hablarle a un pariente, para ir a hablarle a un vecino, para salir de su círculo normal de trabajo y salir fuera a hablar del Evangelio, comienza a sentir un sentimiento que antes no tenía, antes de hacerlo, antes de obedecer. Comienza a ver la gran necesidad de las almas. Y comienza a sentir en su corazón una pasión que en algunos casos lo lleva a mover tanto su vida, que deja su trabajo, deja su país, deja su familia y deja todo por irse quizás a otro lugar donde Dios lo llame a predicar. Y bueno, en cierta medida, aunque Dios no nos llame a todo eso, pero lo que quiero decirle, la pasión que produce un sentir, un sentimiento, ¿ya? Ahora aquí nos dice que los hermanos que somos maduros, ¿ya? Podemos entender que somos maduros por un sentimiento. Y ese sentimiento vamos a meditar un poquito hoy día. Los versículos que le voy a leer son versículos que yo no los entiendo muy bien. ¿Alguna vez ustedes han meditado acerca de un versículo que ustedes no entienden muy bien? Nunca se preocupen cuando encuentren un versículo difícil. Siempre alguna cosita podemos tomar de esos versículos que aparentemente parecen difíciles. Bien. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 3, él sentía un sentimiento muy profundo, que
cuando él conoció a Cristo por primera vez, lo dejó todo. Y todo lo tuvo por basura. La palabra basura aquí es excremento. Es una palabra bien grotesca, ¿no? Es estiércol. Y, o sea, todo lo que él podía lograr en este mundo, fama, dinero, prestigio, él todo lo estimó como basura, con tal de la excelencia del conocimiento de Cristo. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que sentir, si somos maduros, que todas las cosas que estamos logrando son basura. Que todo el prestigio que podamos alcanzar es basura, pero en comparación con algo más excelente. Ser cristiano no es solamente dejar cosas. Ser cristiano es dejar cosas de menos valor por tomar las cosas de más valor y trascendencia. Entonces Pablo se dio cuenta de lo que un cristiano inmaduro no se da cuenta. Que todos los logros que podamos ir teniendo en esta tierra, ya sean logros económicos, ya sea prestigio social, ya sea autoridad, etcétera, etcétera, eso no debiera satisfacer a un creyente totalmente. Al contrario, usar todo eso para la gloria de Dios. En el versículo 9, el deseo del apóstol Pablo dice, y ser hallado en él. Ser hallado en él. Y un sentimiento que tenemos que tener los cristianos, si es que somos maduros, es el deseo profundo de ser hallado en el Señor. Cuando el apóstol escribe esta carta han pasado, no sé, pues como 10, 12 años, quizás, bastante tiempo, y dice, aún estimo todas estas cosas como basura. No fue un sentimiento que yo tuve en un momento especial de mi vida, que yo decidí ser un predicador y salir por el mundo a enseñar la palabra. No. Sino que después de todos estos años, yo aún tengo este sentir, este sentimiento en mi corazón. Yo como cristiano maduro, dice el apóstol Pablo, siento que yo tengo que ser hallado en Cristo Jesús y que todas las cosas que yo tengo son las cosas que yo obtengo para la gloria de Dios. El gran evangelista que fue a predicar a la India, hermano, creo que fue Jackson, no, ¿cómo se fue? Que ya fue a la India, ¿cómo se llama él? El que tradujo la primera Biblia, bueno, ese hermano, que ustedes también, y yo estamos tratando de recordar, era zapatero. Y un día, en una reunión, le dijeron, bueno, pero ¿qué tú vas a hacer de misionero si tú eres zapatero? Entonces él dijo, un momento, yo no soy zapatero. Yo soy aprendiz de zapatero. Yo soy remendón. Yo soy el que reparo los zapatos. Pero él dijo algo muy interesante, dignificando lo que el ser humano hace. Él dijo, y el dinero que yo obtengo al remendar los zapatos es el medio que Dios me da para yo así a vivir para la gloria de Dios. Yo pensé y dije yo, si este misionero hubiera sido uno de los gobernadores de Inglaterra, ¿habría dicho lo mismo? Y me respondí, definitivamente sí. Hay quienes lo han hecho. Hay quienes lo han hecho. Hombres que han tenido mucho y lo han dejado. Pero ese es un sentimiento de un cristiano maduro. El cristiano inmaduro está pensando, calculando, y su tiempo se le está yendo. Y siempre está diciendo después. Después cuando ya está viejo, no tiene nada que ofrecer, solamente el bagazo para el Señor, dice, oye, yo creo que me exageré mucho. Yo debía haber tenido otro sentimiento en mi vida. Que todo lo que yo tenía, sea mucho, sea poco, en comparación a conocer más de Jesucristo.
es realmente una basura. ¿Ya? Ahora, él dice en el versículo, que le está hablando del versículo que yo no entiendo mucho, el versículo de Dios dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Este versículo no lo entiendo mucho, como que me laten algunas cosas. Yo no sé si ustedes han conocido el poder de su resurrección. Pienso que es un poder bastante grande. A fin de conocerle, dice, el poder de su resurrección y la participación de sus aflicciones, de sus sufrimientos o aflicciones, ¿ya? De sus padecimientos. Yo me pregunto, yo siento esto, yo me escudriñé pensando en esto. En primer lugar, yo todo lo que anhelo, lo que tengo, es como una meta para la gloria de Dios, ojalá que sea así en todos nosotros. Pero en segundo lugar, conocer el poder, yo siento el deseo de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bueno, él sigue diciendo y complicando más las cosas, ser semejante a Él en su muerte, dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. A la resurrección de entre los muertos. Versículo siguiente dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, primero dice que los que son perfectos, y él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Este versículo que me llama la atención, que es bueno para que meditemos. ¿Qué significa que yo fui asido por Cristo Jesús? ¿Qué significa alcanzar aquello o asir aquello, tomar aquello, por lo cual fui yo asido o tomado por Cristo Jesús? Esto es un sentir legítimo que deberían tener los cristianos maduros. Es decir, en otras palabras, como yo entiendo, lograr la plenitud de Dios en mi vida, ojo, que Dios ha permitido que yo tome. Porque nosotros no podemos tomar toda la plenitud de Cristo aquí en la tierra, y yo creo que tampoco lo vamos a tomar en el cielo, aunque siempre vamos a estar creciendo en esto. ¿Ya? Pero sí, yo tengo que tomar aquello para lo cual fui tomado. ¿Para qué fui tomado yo? Bueno, yo fui tomado para estar siempre con el Señor Jesucristo. Por lo tanto, fui tomado para ser transformado a parecerme mucho al Señor Jesucristo. Ser parecido físicamente, ser parecido espiritualmente y ser una persona idónea para estar toda la eternidad de los siglos con el Señor según su imagen y semejanza. ¿Ya? Por eso que seremos semejantes al Señor. El llamamiento que tenemos es súper grande, es demasiado grande. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en lo práctico? ¿Ya? En lo práctico está diciendo, esto yo lo saqué de una traducción un poquito más liviana, pero no es tan literal, es como parecida a la traducción de Dios habla hoy. Dice así esta traducción. Dice, por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir y experimentar el poder de su resurrección. Este es un sentimiento de un cristiano maduro. Como dije, no es una traducción muy literal, pero sí expresa muy bien el pensamiento que dice el versículo. ¿Ya? Leo de nuevo, esta es la TLA, no sé qué traducción es. Pero lo leo de nuevo, dice, por eso, lo único que deseo, y esto refleja muy bien el pasaje y el contexto del libro. ¿Soy cristiano maduro?
¿Cuál es mi único deseo? ¿Me quedo yo en los pequeños oasis que voy viendo, perdiendo mi tiempo, perdiendo mi dinero, haciéndome metas humanas? Ojalá que no. Ojalá que todo lo usemos para la gloria de Dios. Por eso dice, lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, sentir y experimentar el poder de su resurrección. En otras palabras, la nueva vida en Cristo. Sentir en mi vida que estoy siendo transformado y que ese conocer a Cristo, que esa comunión que yo tengo con Cristo cada día, cada momento, me está transformando. Y yo conozco victoria en mi vida. Victoria sobre mi carácter, victoria sobre mis debilidades, victoria sobre mi trato con los demás, victoria sobre mi egocentrismo, victoria sobre mi egoísmo. ¿Ya? Y entonces él dice, bueno, y conocer a Cristo y practicar una forma experimental, sentir el poder de su resurrección, ¿ya? Sufrir como ha sufrido Cristo. Este es un sentir que yo no noto mucho en el contexto donde yo me desenvuelvo. Lo he leído en otros lugares que existe mucho ese sentir. ¿Ya? Los cristianos no andamos buscando sufrimiento, pero la Biblia dice claramente que si alguno quiere vivir piadosamente, va a tener sufrimiento, va a tener persecución, su familia lo va a criticar, muchas veces los hermanos lo van a tratar de fanático, y para qué decir el mundo. ¿Ya? El apóstol Pablo en otra oportunidad se refiere, dice que sufrir en mí, dice, lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Cristo no sufrió completamente todo lo que tenía que sufrir. No estoy hablando aquí del sufrimiento expiatorio. Cristo sufrió, de solamente venir a este mundo sufrió. Ante lo nauseabundo que es el pecado, anduvo entre hombres pecadores, los soportó, estuvo con ellos, sufrió sus persecuciones. Bueno, ese sufrimiento falta de Cristo todavía en su cuerpo, porque nosotros somos su cuerpo. ¿Ya? Y un cristiano maduro nunca debe confiar cuando es, por decirlo así, la monedita de oro. Oh, qué buena hermano, que todo es bueno. No, tengamos cuidado. Hay que sufrir. A lo mejor yo no estoy sufriendo porque no me estoy poniendo en el lugar donde debe estar. Quizá yo no estoy sufriendo el rechazo porque no estoy predicando el Evangelio. Estoy buscando un lugar cómodo dentro de mi inmadurez, donde lo pase bien ahora y lo pase bien en el cielo. ¿Ya? Pero un cristiano maduro tiene que tener este sentimiento de padecer lo que Cristo padeció, sufrir el vituperio por Cristo. ¿Ya? Y también dice el poder de su resurrección y sufrir como Él sufrió, y dice, y aún morir como Él murió. Bueno, son versículos difíciles de experimentar el poder de su resurrección, experimentar sus padecimientos y experimentar la muerte de Cristo. Lo que más cerca nos puede llevar a reflexionar esto es la muerte del yo. Con Cristo estoy justamente crucificado, no ya yo, vive Cristo en mí. Bueno, por último, el apóstol Pablo dice, bueno, yo no es que yo haya alcanzado ni que sea perfecto. O sea, nunca pensemos que nuestra madurez es total, ¿ya? Pero los que somos perfectos, dice, tenemos un sentimiento que lo único que deseamos es nuestra comunión con Cristo. Para que a raíz de nuestra comunión con Cristo podamos conocerle de una forma experimental y ver en nuestra vida su poder, sufrir lo que Él sufre y ser semejante a Él en su muerte. Y olvidando lo que queda atrás, metiéndose en lo que está delante.
¿Qué es lo que está delante? El premio supremo llamamiento de Dios. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Dios? Que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en nosotros, que seamos igualitos a Cristo. Entonces, otra parte del sentir cristiano debe ser de que cada día yo sienta el deseo de parecerme un poco más a Cristo. Sentir mi impotencia y el poder del Espíritu Santo, que puede darnos la vida de Cristo en nosotros. Y ojalá cada día nosotros le pidamos, Señor, dame de tu Espíritu. Y que por medio de tu Espíritu tú puedas copiar el fruto del Espíritu Santo en mí. Yo quiero sentir que soy parecido al Señor Jesucristo. Bien, hermano, les dejo ese un pensamiento para meditarlo. Para meditarlo, ¿qué siento yo? ¿Soy un cristiano maduro? Preguntarme, a ver, ¿en qué yo gasto mi tiempo? ¿En qué yo gasto mi dinero? ¿Cuál es la agonía más grande de mi vida? ¿Es Cristo? ¿O estoy tan atrapado en las cosas que me rodean que ya estoy maniatado? ¿Cómo se dice? Maniatado. Estoy maniatado que no puedo desenvolverme y estoy diciendo, Señor, lo que salga de esto te va a servir, lo que salga. Y vamos a terminar con la historia de nunca acabar. ¿Ya? Hay que sacar algunos lazos. El apóstol Pablo sacó unos lazos muy grandes que comprometían toda su vida. Y él dice, todo lo estima por basura para conocer más al Señor. Para experimentar la vida de la resurrección. Para participar de los sufrimientos por Cristo. Para ser semejantes a Él en su muerte. Dejando que el Espíritu Santo vaya copiando en nosotros cada día la vida de Cristo. Mirando al Señor, siendo transformados para parecernos más al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.